Bueno, como saben, este es un trabajo que lo personalizan en la Consejería de Hacienda, pero como saben es un compromiso realizado con Ciudadanos en el punto 12, en el compromiso de acuerdo de gobierno, en el que se establecía la bonificación en un 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, donde había un compromiso también de revisar cuál era la fiscalidad en el ámbito del impuesto a la renta de las personas físicas y en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y además también teníamos un acuerdo con Vox, que creo que es importante recordar, un acuerdo de investidura, en el que también nos comprometíamos a atacar el impuesto de sucesiones y donaciones y a revisar las figuras del impuesto de la renta y de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y eso es lo que hemos hecho a través de este decreto, que tiene un nombre un poco largo, si me permiten se lo voy a leer. Decreto Ley de 9 de abril por el que se modifica el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, 19 de junio, para el impulso y dinamización de la actividad económica mediante la reducción del gravamen de los citados tributos cedidos. En una palabra, impulso y dinamización de la actividad económica y reducción de la carga impositiva. Eso lo hemos hecho en 3 variables, como ha explicado anteriormente el consejero. En el impuesto de sucesiones y donaciones, en el impuesto de la renta de las personas físicas y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. La primera pregunta es ¿por qué es necesario adoptar esta medida? Pues mire, hasta ahora tenemos una situación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía que todos ustedes conocen, pero que venía con la aplicación de un régimen de 37 años en la que se tomaba otra política distinta a la posibilidad de analizar la bajada de impuestos. ¿Y en qué situación nos encontrábamos? Pues mire, si hablamos del PIB per cápita, 25 puntos por debajo de la media nacional. Si hablamos de desempleo, 7 puntos por debajo de la media nacional. Si hablamos de la industria, por debajo de la inversión en industria en el resto del territorio nacional. Si hablamos de la inversión extranjera, apenas alcanzábamos el 1%, representando el 20% del territorio. Creo que eso, una reflexión objetiva, nos lleva a pensar que tenemos que actuar de manera distinta a lo que se venía haciendo, porque si continuamos con la misma senda, evidentemente los resultados no apuntaban a una mejora económica. También creemos que es importante que se acabe el agravio fiscal de los andaluces por la residencia en la comunidad autónoma en la que vivan. Creemos que los andaluces no deben estar castigados ni penalizados y pagar más impuestos por vivir en Andalucía. No aspiramos a ser los que menos paguen, pero por lo menos sí que estén en el límite de la competencia y equiparación con el resto de comunidades autónomas. Además, nos hemos encargado de anunciar, de defender que Andalucía es rica, que Andalucía es una tierra de oportunidades, una tierra de inversión, pero para eso hay que ponerle un marco que permita que nos vean con esa figura de tierra de oportunidades y tierra de inversión, y creemos que estas medidas vienen a hacerlo. Y sobre todo, porque hay 2 políticas, la posibilidad de dejar el máximo dinero, renta disponible en el bolsillo de los ciudadanos, para que sean ellos con sus decisiones los que adopten qué es lo que quieren hacer, o la otra posibilidad que sería pedir el máximo de impuestos para que nosotros seamos, como Junta de Andalucía, los que decidamos lo que tenemos que hacer. Creemos que hay una posibilidad que es o más sociedad o más comunidad autónoma. Nosotros apostamos por más sociedad porque queremos dejar el dinero en la mano, en el bolsillo de los ciudadanos. Centrándonos en el impuesto de sucesiones y donaciones, como ustedes saben, hemos establecido la bonificación del 99% para el grupo 1 y grupo 2, es decir, cónyuges de ascendientes y descendientes directos, que tendrán una bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones para cuando el tramo sea superior al 1 millón de euros de patrimonio, pero lo más importante, en donaciones, que hasta ahora no estaba salvo casos muy concretos. Hemos establecido la bonificación de un 99%. Por darles un ejemplo, que posteriormente les darán información para que les sea más fácil. Un padre o una madre que le regala a su hijo 10.000 euros, hasta el jueves tiene que pagar 782 euros. A partir del jueves solamente pagará 7,82 euros. Creemos que eso tiene varios elementos. Primero, anteriormente no se podían hacer las donaciones en algunos casos por el coste. O peor aún, se hacían sin declarar, que también creo que es malo, que la carga fiscal conlleve a buscar el fraude. Esto es lo que vamos buscando. Y lo que tenemos claro es que la actividad económica que esto va a generar va a ser importante como motor de arranque en Andalucía. Cuando esos padres o esos abuelos puedan ceder a sus hijos o a sus nietos, puedan donar bienes, ya sea en metálico o derechos, que lógicamente permitan la transferencia de ese patrimonio que tanto han trabajado los ascendientes hacia los descendientes, y también en algún caso se puede dar de los descendientes hacia los ascendientes. Si hablamos de sucesiones y donaciones, también tenemos que decir que buscamos compararnos con los mejores, con los que tienen las mejores condiciones, con ser más competitivos. No tenía sentido tener una comunidad como Extremadura o como Murcia, por el otro lado, en que ya tenían aplicada esta medida, porque evidentemente hace que nuestros ciudadanos en un momento dado tengan la tentación
de desplazarse a vivir a otros territorios. O en Madrid, como saben muchos de ustedes, todos tendrán alguien de su entorno en que ha decidido marchar a otra comunidad autónoma por la Fiscalía de Andalucía. Creemos que eso no es lo adecuado, porque por cobrar una vez el impuesto de sucesiones, una vez estamos renunciando a que ese ciudadano contribuya al buen funcionamiento de Andalucía con sus impuestos 30, 40, 50 años, los que iba. Nos estamos nosotros mismos negando la posibilidad de tener el impuesto de la renta a las personas físicas de esa persona, el impuesto del IVA de esa persona, el impuesto de transmisiones patrimoniales de actos jurídicos documentados, los impuestos especiales sobre hidrocarburos, por ejemplo. Si alguien vive en Andalucía, cuando tiene una posibilidad de inversión, generalmente ¿dónde la va a hacer? En Andalucía. Si tiene una posibilidad de negocio, lo hará en Andalucía. Pero si vive en Madrid, posiblemente gran parte de sus inversiones se van a quedar en Madrid. Y entendíamos que eso, de alguna manera, era sobre lo que teníamos que trabajar y, sobre todo, era un compromiso. Porque si les estamos pidiendo a las empresas, a los inversores, a los particulares, a los empleados, que crean en este gobierno del cambio, lo primero que teníamos que hacer era asumir este compromiso. Nos comprometimos que lo haríamos antes de los 100 días y a los 92 días tienen ustedes aquí el decreto que permite cumplir incluso más allá de lo que pedíamos, porque una premisa que nos marcaron en el Consejo de Gobierno cuando en enero se pidió que trabajásemos sobre esta cuestión es que, a ser posible, no nos limitásemos solo a sucesiones y donaciones, sino tanto el Consejo de Gobierno como el vicepresidente Juan Marín como el presidente Juanma Moreno nos pidieron que fuéramos a lo máximo que el presupuesto nos permitiese. Y esto es lo que hemos sido capaces de hacer. Segunda figura, el impuesto de la renta a las personas físicas. Aquí, si me lo permiten, creo que es importante hacer un antecedente. En el año 2018, como ustedes saben, gobernando el Partido Popular y apoyado por Ciudadanos y por 5 formaciones más en los presupuestos, decidimos que había que bajar los impuestos a las clases medias, a las clases con rentas menores. Y por eso se estableció que hasta 14.000 euros nadie tributaba. Y hasta 18.000 se le estableció una reducción muy importante. Por coger una persona que ganaba 14.000 euros, tributaba 738 euros y hoy, el año 2019, no tributa nada. Pues nosotros, en esa misma línea de seguir apoyando a las rentas más bajas, hemos decidido intentar reducir el tipo mínimo que lo teníamos en el 10% al 9,5%. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues en una escala de 5 años, que es lo que intentamos buscar. Vamos a intentar hacer la escala autonómica se equipare a la escala estatal. Los mismos parámetros que la escala estatal. Donde la escala estatal tiene un 9,5, nosotros vamos a poner al cabo de 5 años un 9,5. Y donde la escala estatal tiene un 22,5, nosotros vamos a poner el 22,5. Y lo hacemos bajando los tipos y también reduciendo los tramos. No tiene sentido que nosotros tengamos 8 tramos. Vamos a tener los mismos 5 tramos que tiene la tarifa estatal. Ese era el objetivo y creo que lo vamos a cumplir. Tenemos también en el impuesto de la renta, miren, cuando alguien tenía unos ingresos de 16.000 euros, solamente había 3 comunidades autónomas que estaban peor que nosotros: Aragón, Baleares y Cataluña. El resto, un ciudadano andaluz que ganase 16.000 euros pagaba más que el resto de comunidades quitadas esas 3. Creo que eso no justifica el por qué un andaluz, por vivir en Andalucía, tenga ese régimen. Y creo que la Constitución española incluso no nos defiende esa política, nos defiende una política que estemos en el margen competitivo con los demás, que podamos pagar en los mismos términos. Y ese era nuestro principal objetivo. Como hemos dicho, se hará de manera progresiva, con efectos desde el año 2019, para que en el año 2023 se haya producido ya esa convergencia hacia un impuesto de la renta en los mismos términos, la cuota autonómica que la cuota estatal. Pero no valía solamente con quedarnos con eso. Hemos trabajado también el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Ese es el campo en el que nosotros podemos trabajar. Pues mire, dentro de transmisiones patrimoniales entendíamos que, igual que tenemos las personas con discapacidad o los jóvenes, nos parecía adecuado hacer un gesto también de carácter social. Y ese gesto lo hemos hecho hacia las familias numerosas. De tal manera que, a partir de que se apruebe este decreto, las familias numerosas, cuando compren una vivienda hasta 180.000 euros, en vez de pagar el 8%, van a pagar el 3,5%. Dando datos, donde antes pagaban, o hasta el jueves pagarán 14.400 euros por adquirir una vivienda cuando tenga un valor de 180.000 euros, a partir del jueves pagarán tan solo 6.300 euros. Una rebaja de 8.100 euros, una rebaja superior al 53%. Creo que era un gesto necesario. Saben que tenemos una tasa de natalidad en España del 1,35%, de 1,35, perdón. Necesitaríamos tener un 2 para equiparar, y creo que cualquier apuesta que hagamos hacia las familias numerosas, hacia la natalidad, entendemos que no vamos a encontrar respuesta negativa por parte de nadie. También nos planteábamos que teníamos que atender a lo que son los empresarios, los profesionales, las pymes, los autónomos, y teniendo en cuenta que de nosotros no depende el impuesto de sociedades,
pues lo hemos hecho en el impuesto de la renta, pero veíamos que había una figura más en el acto jurídico documentado en el que podíamos ayudar. Saben que existe una figura un tanto complicada de explicar por mi parte, a ver si soy capaz, que era la renuncia a la exención de IVA cuando estos señores hacen una operación, tienen la posibilidad de renuncia a la exención de IVA y cuando se renuncia a la exención de IVA, entonces se sujeta a IVA, las comunidades autónomas se decidió en un determinado momento gravar esa operación, ya que en el IVA tenía un efecto neutro, gravarlo. Bueno, pues la primera comunidad autónoma que subió este gravamen y lo incrementó del 1,5 al 2% fue Andalucía. Y la primera comunidad autónoma de España que lo va a bajar va a ser también Andalucía. Esa es la diferencia. En el año 2003 lo subimos, los primeros de España, y en el año 2019, con un gobierno del cambio, somos los primeros que lo vamos a bajar. Y en este caso, ese tipo del 1,5% es equiparable al más bajo que existe en España, que en este caso lo tiene Madrid, con lo cual creemos que estamos dando respuesta a un colectivo que, para que se haga una idea, estas operaciones el año pasado aproximadamente fueron 5.000, de las cuales 3.500 fueron de pymes y 1.200 de empresas individuales. Es decir, el 93% de destinatarios del beneficio de esta operación van a ser pequeñas y medianas empresas o empresas de carácter de la figura de una sola persona. Creíamos que era un gesto que tendríamos que tener hacia los empresarios, hacia los profesionales, sobre todo hacia los autónomos, y con un ejemplo claro que espero que así me sea más fácil que ustedes me entiendan. Si un profesional, un autónomo, compra un local para desarrollar su actividad y le cuesta 300.000 euros, a día de hoy, si hace la renuncia a la exención de IVA, tendría que pagar un 2% que equivaldría a 6.000 euros. Con la rebaja que va a tener a partir del jueves, en vez de pagar 6.000 euros, va a pagar 4.500 euros, es decir, va a tener un ahorro de 1.500 euros. Entendemos que dentro de la austeridad, porque ustedes saben, y les hemos anunciado anteriormente, las dificultades presupuestarias que nos hemos encontrado, no estaba justificado que nosotros no fuéramos capaces de hacer un esfuerzo también por nuestra parte, desde el punto de vista impositivo, para rebajar las dificultades de atender el día a día de los ciudadanos y de los empleados, de los funcionarios, de los profesionales, del conjunto de los ciudadanos andaluces. Y esto es lo que hemos venido a hacer. Podrían pensar algunos de ustedes, oiga, y desde el punto de vista del presupuesto, lo que creemos que no tiene ningún sentido es que nuestra ineficiencia en la gestión de los recursos públicos se traslade automáticamente, como ha venido siendo una costumbre, en un mayor volumen de impuestos para los ciudadanos. El ciudadano está preso, está cautivo fiscalmente, evidentemente no se puede escapar. Con lo cual, cada vez que le pidamos más impuestos, no tiene más obligación que pagarlo. Pero nuestra ineficiencia, nuestra falta de gestión, el tener que pagar más de 750 millones de sentencias, el tener que pagar el tranvía de San Fernando-Cádiz, el tener que pagar más de 50 millones de euros en intereses de demora por no atender los compromisos, no puede ser trasladable de manera continuada durante 37 años a los ciudadanos. Tenemos que hacer autocrítica, autoexigirnos, y lógicamente lo que quiere el ciudadano es que gestionemos su dinero, como bien decía el consejero, la clave no es gastar más, sino gastar mejor. Eso es lo que nos piden, y cada vez que nosotros seamos capaces de ser un euro más eficiente en el presupuesto, ya les hemos trasladado hasta la saciedad, pero permítanme que lo repita, lo vamos a destinar a educación, a sanidad, en el concepto amplio, incorporando dependencia, a empleo, y cada vez que podamos, ya lo hemos hecho una primera vez, y nos comprometemos que lo vamos a seguir haciendo, a rebajar los impuestos para que los ciudadanos tengan una mayor renta disponible.